Con la intención de exponer las formas en las que arquitectos desarrollan su labor y creatividad, se pone en marcha este proyecto. Bienvenidos a Planta Baja. Juan Alberto Andrade es arquitecto ecuatoriano especializado en arquitectura, fotografía y comunicación. Elegido por Arc Daily dentro de los 15 fotógrafos de arquitectura que debes conocer en el 2019. Junto a Cookie Rodríguez, codirige Hack Studio, una oficina especializada en comunicación y fotografía de arquitectura, documentando proyectos bajo encargo en Ecuador, México y Bolivia. Hola Juan, bienvenido a Planta Baja. Gracias por tu tiempo. Hola Carla, muchas gracias por la invitación y feliz de poder compartir un poquito lo que hemos estado trabajando estos tiempos. Juan, el año pasado dabas una conferencia e iniciabas diciendo que debemos ser responsables de nuestros pensamientos y exponía un polígono en el que describís las cosas que te parecen importantes dentro del ejercicio de la arquitectura. ¿Podés hablar un poco de la arista en las que abordas el trabajo normalmente? A ver, yo creo que quiero hacer énfasis en la responsabilidad y la fecha. Eh, es una forma que he encontrado súper, como lo dije, responsable de opinar, de ser crítico y de argumentar mi propio trabajo. Y es un poco lo que he ido experimentando porque en estos casi 10 años de ejercicio fotográfico y unos cuantos de arquitecto y de proyectos me han obligado, es decir, a entender las cosas que hago o que quiero en función del contexto en el que estoy. Y eso incluye relaciones sociales, instrucciones académicas y demás. Entonces, normalmente intento empezar las conversaciones o las cosas que hago con una fecha que marcan un precedente de cómo pensaba en ese momento. Entonces, en ese momento había un polígono que realmente resume, y creo que no ha cambiado mucho, la forma en la que yo entiendo la arquitectura, entendiendo que la arquitectura tiene muchas formas de leerse, entendiendo que la arquitectura es una, entre comillas, ciencia social, que es a la vez subjetiva y que tiene muchas posibilidades de interpretación. En ese polígono habían aristas que hacían referencia a las cualidades materiales, que tiene que ver con un sentido físico de la arquitectura, que tiene que ver con una honestidad material, con una naturaleza estructural, en el sentido de que todas las decisiones que se van haciendo, todas las estrategias que se van implementando y cómo esto se traduce o se transforma en una materialidad o en una respuesta tiene relevancia o importancia en la arquitectura como proyecto. Luego hablaba un poquito de compromiso con una realidad socioeconómica, eh, intentar adaptar los proyectos más que a nuestros caprichos como arquitectos y a nuestros egos proyectuales a una realidad de proyecto, a una ciudad, a un presupuesto, a una exigencia que sea oportuna, que se ajuste a esta necesidad, que sea necesaria al mismo tiempo y que se aleje de un conformismo social. Y aquí yo creo que me juzga un poquito el sentido social en el que vivo. Yo vivo en Guayaquil, en Ecuador. Guayaquil es la capital financiera, entre comillas, que es una ciudad que tiene sus muchos puntos altos y muchos puntos bajos a nivel de arquitectura. Y hablar de conformismo social creo que es súper relevante en este contexto en el que eh, los arquitectos, y me incluyo, tenemos ciertos miedos de proponer arquitectura. Ok, en la misma conferencia la concluís con el audio de una vecina, Ajá. donde da su opinión sobre un proyecto que desarrollaste llamado La Caja de Luz. Vamos a escuchar un poco de ese fragmento. Mamita, realmente el diseño no me gusta, pero no es mi casa, ¿verdad? Más bien la casa de nosotros se ve mucho mejor que ese diseño está bastante
¿cómo le diría yo? No me gusta y realmente sí perjudica al vecino, o sea que somos nosotras. Entonces, pero hablando se solucionan las cosas, mamita, ¿ok? Hable con la señora Cristina tranquilamente. Ya, y hable con el arquitecto, explíquele la situación. Yo creo que ellos entienden. Ya, porque realmente estar así, que supuestamente usted dice que él ha dicho que tenemos que estar felices porque vamos a tener un vecino con esa casa tan fea. Ok. ¿Cómo lleva esta negociación del conocimiento como arquitecto y el trato con el usuario? A ver, yo creo que lo importante de esa nota de voz es como un poco la sensibilidad para quedarte con las cosas positivas y despojarte un poco de las cosas negativas de ese comentario. Es súper chistoso, no sé si es chistoso lo que dice más que cómo me llegó a mí el audio, pero la realidad es que me llegó por un grupo de WhatsApp o por un mensaje de WhatsApp en el que la vecina se quejaba de su vecina, obviamente, del proyecto que estábamos haciendo nosotros. Nosotros lo pusimos, y cuando hablo nosotros me refiero como al equipo, que somos algunas cabezas, que hacemos bastantes cosas. Conversábamos un poco sobre las implicancias de este audio y cómo nosotros podríamos ser positivos ante esto. Entonces, aquí, primero, yo creo que lo importante es la relación que tengas con el usuario, que es el cliente, y cómo el cliente se apropia del proyecto y adopta el proyecto. Porque en este caso, ante una crítica tan fuerte del vecino, que tiene tonos de burla, ironías incluidas, lo importante para mí, lo rescatable de este episodio es cómo el cliente, que en este caso era mi abuela, que tiene, o en esa época tenía igual más de 80 años, supo defender el proyecto, supo defender con argumentos su casa que se estaba construyendo, más allá de lo que podía decir la vecina, que era el pensamiento común posiblemente del barrio. Entonces, la relación con el cliente o con el usuario en este caso es súper importante, cómo mediante el proceso, tanto de diseño como el proceso de construcción, nosotros podemos lograr que este usuario, que esta persona o que estas personas se apropien del proyecto y lo defiendan como tal. De ahí hay un montón de negociaciones que es verdad que tenemos que nosotros los arquitectos ir dejando que sucedan, hay negociaciones que se pierden, hay otras que se logran defender, pero al final es como un negocio, tal cual lo expresa el verbo. ¿Qué podemos dar nosotros? ¿Qué tenemos que dejar ir nosotros los arquitectos para que al final el producto sea eh, apto o valorable por todos, por los arquitectos y por los dueños? Tal vez hablamos un poco del proyecto como tal, que escuchaba en la conferencia que originalmente la casa fue destruida por un terremoto y luego fue cuando ustedes intervinieron. Por ustedes refiriéndome a Cookie y a tu otra colega, no recuerdo el nombre. A ver, yo creo que en honor al tiempo y cómo se ha dado todo, deberíamos como, o debería yo hacer una presentación y hablar un poquito de quiénes somos o qué hacemos, porque creo que de eso se trata. Yo soy arquitecto, hago arquitectura, digamos, soy titulado por una universidad y tengo el título de arquitecto. Lo que quiere decir eso solamente es que puedo decir o que tengo licencia para hacer cosas, pero realmente hago muy poca arquitectura. Y es lo que me hace fuerte o lo que yo quisiera hacer siempre. Un ejercicio controlado, muy crítico, que no busca encargos, sino que llega a necesidades y que se van cumpliendo. Bajo esa dinámica de arquitecto hago fotografía y fotografía solamente para arquitectos. En este camino que te decía que ya tiene casi 10 años, en el que vamos mezclando cosas, han aparecido personas. Obviamente Cookie, que no apareció en el trabajo, apareció principalmente en mi vida, somos esposos ya en este punto, y de ahí han pasado cosas en los que hemos ido consolidando una oficina de fotografía de arquitectura, luego de comunicación de arquitectura, principalmente los dos, con más personas que se van sumando, y luego como con una participación activa de Cookie también, hemos sostenido un ejercicio de arquitectura y en este caso aparece otra persona que se llama María José Vázquez, que es arquitecta también. Entonces, en este proyecto en particular participamos Cookie,
María José digamos, apareció un poquito al final de este proceso, pero forma parte del proyecto. Y claro, este proyecto se da luego del terremoto en Bahía de Caracas, en Manabí, aquí en Ecuador, en el 2016. Es la casa de mi abuela, o era la casa de mi abuela. Era una casa de casi 100 años, con una estructura típica de la costa del Ecuador, una estructura de madera, un suelo o una losa de madera también, una cubierta ligera, paredes de caña recubiertas con cemento, con tierra, que tienen unas alturas específicas, que tienen unos soportales, que están adosadas a 3 lados, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente esa casa colapsó, se cayó con el terremoto que fue bastante fuerte, y el encargo era principalmente reconstruir la casa de mi abuela. Esa era la primera necesidad que había que resolver. Luego aparecieron condicionantes a nivel social, slash o raya familiar que tuvimos que resolver. Era un terreno que tenía una especie de problema legal que lo hacía irregular. Entonces, cuando nosotros quisimos dividir el terreno, porque habían dos dueños, la dueña de la planta baja, que era mi abuela, y el dueño de la planta alta, que era otro señor, no se pudo dividir el terreno en dos partes regulares. Como había este problema legal por una especie de invasión de otro vecino, se tuvo que dividir el terreno en planta baja en áreas iguales y con la misma fachada. Entonces, como resultado dio una especie de C y una especie de J. Si tú revisas el proyecto que se llama la caja de luz, es la porción izquierda, viendo de frente al terreno, que tiene una forma especial. En su lado más angosto, 2,60 m me parece, o 2,80 m, una fachada, un frente de 3,50 m, y en la parte posterior tenía como un ancho de casi 6 o 7 metros. Entonces, el asunto a resolver primero fue eso, la negociación con el vecino, dividir el terreno, hacer propuestas, que un vecino se quede con una parte de terreno y el otro con el otro. Finalmente el encargo era ahora resolver la casa de mi abuela en un terreno que tenía una forma súper extraña, y ahora sí empezamos a desarrollar el proyecto. Ella tenía antes un comercio en la planta baja, es decir, este nuevo proyecto tenía que darle la posibilidad de vivir de alguna renta. Tenía una suite, o sea, su vivienda, que era un cuarto y los servicios para que ella viva. Entonces se resolvió tener en la planta baja una suite de 45 metros para ella, y en la planta alta una suite de un poco más de 45 metros para que ella la alquile, que reemplazaría el comercio que tenía en la planta baja. Eso a nivel programa. Luego, a nivel, digamos, material, se propuso trabajar con una estructura de madera igual, que era lo que sugería el proyecto, que era lo que necesitaba el proyecto, en una zona de mucha frecuencia sísmica. La madera trabaja muy bien ante estos movimientos, y era un poco responder como a estas lógicas tradicionales del lugar. Se utilizó una pantalla de policarbonato en lugar de vidrios. Al ser un proyecto adosado a 3 lados, la única fuente de luz es por la fachada frontal. Entonces utilizamos una pantalla de policarbonato por el simple razón de que el dueño de la casa, que la dueña de la casa, no quería tener vidrios. Porque claro, la mala experiencia del terremoto en el que se le partieron los vidrios durante el movimiento hizo decidir por una fachada plástica principalmente. Paredes de caña, una vez más, en lugar de paredes de bloque, enlucido con cemento también. Y, y bueno, se utilizó un recurso que eran unos bloques ornamentales, que es un recurso típico también de la costa del Ecuador, o de Manabí precisamente, que es una provincia, en la que estas casas costeras tienen estos bloques que permiten una ventilación cruzada. Entonces, nosotros utilizamos estos bloques ornamentales también en la fachada, en la planta baja, para generar como una especie de pantalla de seguridad, pero que permita el paso del viento y de la luz a esta planta baja. Entonces es un poquito cómo está compuesto el proyecto. En el tema fotografía, ¿cómo forma parte de tu proceso creativo como arquitecto? Esa es una buena pregunta, y realmente aquí el proceso es al revés. Yo empecé a hacer fotografía cuando era estudiante de arquitectura, es decir, cuando tenía menos idea de la arquitectura. Digamos que la arquitectura la vas descubriendo siempre, vas cambiando tu forma de pensar, pero en ese punto, cuando estaba en segundo, en tercer año de la universidad, era el punto en el que menos idea tenía, porque tenía ciertos conocimientos, pero no podía formar ni un solo pensamiento. Empecé a hacer fotografía siempre de arquitectura porque era lo que me gustaba, la arquitectura. Empecé a descubrir cosas,
empecé a descubrir gente, empecé a descubrir arquitectura. Pasó el tiempo y digamos que hasta el primer encargo que tuve, que es este de la caja de luz, pasaron 4 o 5 años de solo hacer fotografía. Entonces, la fotografía, como yo alguna vez se lo comenté a algún amigo, es un máster en arquitectura que nunca voy a hacer. Es lo que me permite conocer proyectos y hoy creo que me permite conocer los mejores proyectos del Ecuador, conocer los mejores arquitectos del Ecuador. Entonces, si me preguntas cómo mi formación como arquitecto o cómo la fotografía influye en mi formación como arquitecto, al 100% y siempre, porque conozco oficinas, conozco formas de pensar y conozco proyectos partiendo de eso. Finalmente, en mis procesos, hay algo que es súper especial y no sé si es intencional, pero en estos pocos proyectos que hemos hecho, lo que me suele pasar es que me imagino siempre en fotos. No sé si eso es bueno y no sé si eso es malo también, pero, y lo conversamos aquí en la oficina, es como, a ver, este proyecto es muy complejo, tiene muchas facetas, muchas fases, pero yo lo resumo siempre como en fotos. Entonces aquí hay una escena, aquí hay una foto, aquí pasan cosas, aquí hay información. En esta parte no están pasando cosas, entonces tenemos que resolver mejor estas otras cosas. Al final, la fotografía y la arquitectura en mi forma profesional termina siendo un solo elemento. O sea, fotografía y arquitectura y fotografía. Asimismo, la fotografía la trato como arquitectura, hablo de luz, hablo de personas, hablo de orientaciones, hablo de contextos, y asimismo en la arquitectura hablo en términos fotográficos, hablo en escenas, hablo en luz, hablo en composiciones y personas también. En 2013 renuncias a tu trabajo como arquitecto e inicias a hacer fotos. ¿Cómo nació esa necesidad en vos? Bueno, mencionabas que lo hacías desde estudiante, pero ¿cómo vos decidís, "Mm, basta, voy a hacer Sí, fotos"? em, realmente decidí salirme de este trabajo porque no me permitía ser libre. No me permitía ser dueño de la luz y no me permitía ser dueño de mi tiempo. Es decir, yo para resolver un encargo fotográfico tenía que tener a disposición todo el tiempo posible para entender el proyecto y estar en los mejores momentos para fotografiarlo. Estar a las 5 de la mañana si es necesario, estar a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde si es que la luz entra por algún lugar, estar a las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche para entender el atardecer. Y esa libertad no me la daba un trabajo porque cumplí horarios de oficina. Obviamente es una decisión difícil, pero creo que es una decisión que tenemos que tomar a temprana edad cuando menos responsabilidades tenemos. Entonces, en el 2013 yo tenía 22 años, por cumplir 23, tuve la oportunidad de renunciar porque el momento me lo pedía, no tenía mayores responsabilidades, creo, pero salí principalmente por eso, por ser dueño de lo que quería hacer, que era hacer fotografía. Eh, Empecé a recibir encargos. Me acuerdo que recibí el encargo de una revista aquí en Ecuador. Ya tenía, me parece, casi un año haciendo fotos bajo encargo. Me iba llamando gente, arquitectos que iba conociendo. Pero ese encargo en particular de una revista que sí me demandó casi una semana de fotografía fue lo que me hizo decidirme a salir de esta constructora en la que estaba para hacer fotografías. Obviamente con los miedos de saber si alguien te iba a llamar algún día. Y luego de 10 años, creo que es el miedo que se sigue sintiendo, el hecho de ser independiente, si te va a seguir llamando, pero menos mal, las cosas se han ido dando bien, digamos. Manteniéndonos en el tema de fotografía, ¿cómo contás vos un proyecto o la arquitectura a través de los encargos que te hacen? ¿Cuál es el proceso que seguís o qué es lo que perseguís cuando fotografías un proyecto de arquitectura? La fotografía y arquitectura es un proceso más de la arquitectura que de la propia fotografía. Es decir, la comprensión del proyecto es la parte fundamental del proceso fotográfico como tal. El conversar con los arquitectos, el hacer que los arquitectos dibujen, el que los arquitectos me envíen las fotos del proyecto, los renders, las fotos de proceso, porque al final todo esto es información que sirve para comprender el proyecto. Si, por ejemplo, un arquitecto nos envía una foto de la obra, me da a entender
desde la luz que espera, el ángulo de la foto, la posición, hacia dónde tira la foto, etcétera, etcétera. Si el arquitecto nos entrega un plano y nos comenta la orientación y cuáles son los puntos altos, son cosas o son elementos o es data que nosotros vamos acumulando para armar una historia a nivel de comprensión del proyecto. Una vez que comprendemos el proyecto, que comprendemos la luz, que entendemos el usuario también, y aquí hay un paréntesis o un asterisco importante, el usuario. Normalmente hacemos fotos en proyectos en los que viven o habitan estos usuarios, a veces no, y nos toca producir o intentar recrear a través de ciertas narrativas una realidad. Pero al final es mucha improvisación. O sea, nosotros llegamos al proyecto, digamos, con un 30 o 40% resuelto, pero el resto es pura improvisación. Es entender la luz, entender el proyecto ya desde un sentido espacial, recorrer el proyecto y traducir esa experiencia en 3 dimensiones a un papel o a una computadora, que es el formato hoy para reproducir las imágenes, o sea, en archivos digitales. Creo que es el proceso más traumático que tenemos los fotógrafos, el hecho de poder transmitir a través de las fotos una sensación espacial, que, que es algo que se logra con el tiempo, que es algo que se logra con la comprensión también técnica de la fotografía, saber qué lente se usa cuándo, qué distancia focal se usa en otra ocasión, más allá de la luz, más allá de las personas, más allá de la arquitectura. ¿En qué momento decidís iniciar con tu estudio? Que por cierto, un saludo a Cookie. Hace un par de meses leí su carta en Instagram cuando ella decidió cambiar de carrera, creo que era su mamá. Una Ujú. muy bonito escrito, lo voy a compartir cuando sube este episodio. Sí, a ver, Cookie no está aquí conmigo, ahorita estoy solo yo hablando a título personal de las cosas que hacemos y venimos haciendo hace mucho tiempo, Cookie y yo y más personas, porque aquí sí es importante, yo creo que sufro de que el nombre sea el acrónimo de mi nombre, o sea, de que Haga Studio o que Yaga Studio sean las iniciales de mi nombre. Al final es un poco egoísta porque deja de lado a muchos participantes, pero la realidad es que cuando se puso el nombre era yo únicamente. Cookie en esa época estudiaba medicina, que fue un poco la carta que leíste por ahí, que ya la vamos a revelar. Cookie se salió de medicina para estudiar audiovisuales, para formar la oficina en el 2016, aun cuando yo tenía ya casi 3 o 4 años haciendo fotos bajo encargo. Y, y así, si me preguntas cómo nació la oficina, yo creo que la oficina no nace, digamos que nuestros sesgos conquistadores españoles nos obligan a fundar la oficina. Pero la oficina se da naturalmente. No sé cuándo, te diría que el 2013, porque tenemos que poner una fecha fundacional, que fue el primer encargo de fotos para una arquitecta amiga que se llama Janina Cabal aquí en Guayaquil, y luego progresivamente fueron saliendo más encargos hasta llegar a hoy. Pero la oficina como tal, yo creo que se consolida en el 2016 con la inclusión de Cookie como comunicador audiovisual, como parte activa de la oficina, como una lectura de grupo multidisciplinar, porque hasta entonces era un arquitecto, un estudiante de arquitectura que tenía una cámara y hacía fotos, pero ya con una visión de 2 personas, de 2 campos distintos, en el que incluimos la comunicación como eje principal, nos dio una apertura o una visión mucho más importante del trabajo. Finalmente, la oficina de Hack Studio o Jack Studio es mucho más que un ejercicio fotográfico. Hablamos de documentación, que incluye videos también. Hablamos de comunicación, que es todo el proceso o todos los procesos que pasan después de hacer fotos. Entonces, yo creo que la oficina toma un giro en el 2016. Desde esa fecha han pasado casi 6 años en los que han pasado cosas, en los que hemos recibido cosas más importantes cada vez, pero siempre con un norte muy claro. Luego, en términos de arquitectura, digamos fecha fundacional es el 2018, porque es yo no me atrevo a desde cuándo hago arquitectura o tengo una oficina de arquitectura. Yo creo que egresé desde la facultad en el 2015, me hice del título en el 2016 y a partir de ahí las cosas van cambiando. El proyecto del 2018
creo que queda muy lejano de mi forma de pensar de hoy y por eso las fechas, siempre al conversar, en el 2020, 2021, ya digamos en sociedad con María José, hemos trabajado también proyectos de una escala súper interesante porque es una escala muy pequeña pero bastante compleja que están quedando atrás y hablo de una conversión de una van, hablo de un camper trail también, incluso unas oficinas como bastante flexibles que hicimos de 40 metros y de un proyecto llamado Doméstico que hicimos para una inmobiliaria aquí, Uribe Schwarzkopf, que era un prototipo o un módulo habitable de 20 metros cuadrados. Hoy estamos trabajando otros proyectos que tienen que ver más con una escala urbana, con una tipología mixta o difusa. Entonces, el pensamiento a nivel de arquitectura va cambiando un montón. Si me preguntas desde cuándo, tengo el título desde el 2016 porque así lo dice la universidad, pero las cosas van cambiando mucho dependiendo de todo, absolutamente. Esta pregunta la repito de una entrevista también que te hicieron y es, ¿qué recomendarías vos para un estudiante de arquitectura que quiere iniciar en la fotografía? Yo voy a repetir lo que me dijo alguien que admiro mucho y que puedo decir que hoy somos amigos, no solamente porque lo invité a mi matrimonio porque es español y fue en España, y es Jesús Granada, que es un fotógrafo de arquitectura espectacular, que tiene casi 30 años haciendo fotografía. Y alguna vez le escribí y le dije lo mismo, estoy empezando en la fotografía, ¿qué consejo me das? ¿Qué me dirías? Y es pasión por la arquitectura y pasión por los viajes. Sin eso, por más dotes técnicos que tengas, por más intereses que tengas en la fotografía como tal, si no te interesa la arquitectura y si eso no incluye un sacrificio físico de viajes, de kilómetros y de tiempo, definitivamente no es lo tuyo o no es lo nuestro. Y por eso creo que la fotografía de arquitectura es un mundo de arquitectos. Por ejemplo, Cookie hoy cursa un máster de fotografía y sociedad, en el que su enfoque es netamente de fotografía y sus profesores o sus compañeros son fotógrafos espectaculares, pero de muchas otras cosas que no son arquitectura. Y va un poco por ahí. Conversábamos con Cookie, debatíamos si nuestro ejercicio fotográfico puede pertenecer o no a estos círculos de fotografía. Y yo como arquitecto, y no sé si desde el ego, defendía que la fotografía y arquitectura es un mundo de arquitectos y simplemente los arquitectos que entendemos la arquitectura y que amamos la arquitectura y que vivimos por la arquitectura podemos hacerlo. Y obviamente esto es un arquitecto con dotes fotográficos y es lo que yo intento poner siempre. Yo no soy fotógrafo, soy arquitecto de cámara en mano y de zapatos sucios también. Arquitecto de cámara en mano porque soy arquitecto principalmente, porque intento entender la arquitectura y porque puedo a través de una cámara hacer fotos. Porque si nosotros hablamos del proceso de la fotografía que hacemos nosotros, es mucho traducir las ideas del arquitecto. O sea que al final los arquitectos son grandes fotógrafos también. Nosotros llegamos a un encargo, por ejemplo, con José Fernando Gómez de Natura Futura, que es gran fotógrafo, pero él no hace fotografía porque simplemente no le interesa, pero es gran fotógrafo. Él sabe las fotos que necesita, los puntos de vista que necesita y nos dice, quiero esto, esto, esto. Claro, aquí hay un poco de permitir también al fotógrafo explorar un poco y proponer, ese es otro tema, pero en este caso los arquitectos son grandes fotógrafos y en mi caso tengo, digamos, la posibilidad de experimentar con esta fotografía y que la gente me dé apertura para documentar sus proyectos y con toda la responsabilidad que eso implica. Sobre tus proyectos de interior, mencionabas algunos de ellos. Está área operativa, doméstico y fibra orientada. ¿Puedes contarnos, a diferencia de fotografía, cuál es tu proceso de diseño para este tipo de diseño, valga la redundancia? Claro, a ver, yo creo que el ejercicio arquitectónico ha ido como, no mutando, pero ha ido cronológicamente recorriendo diferentes caminos. Empezó con una casa, luego entró a un proyecto corporativo que era una oficina, luego cayó como en una escala muy chiquita, compleja, de proyectos flexibles que eran la van, el otro camper y doméstico, y luego rebotó en otras oficinas de una escala bastante más grande.
para mí sí es súper difícil como intentar establecer un discurso sobre, o ha sido, o creo que es difícil, hilar un discurso sobre los proyectos, pero al final creo que lo he logrado hilar, o al menos desde las palabras, que es un proyecto resuelto espacialmente a través de estrategias materiales. O sea, hablemos del área operativa, por ejemplo, era un proyecto de 300 metros interiores, era para un banco, para una empresa de fondos, en los que nosotros teníamos que meter a 45 personas. Y cada persona o cada grupo de personas tenía necesidades específicas. Gerentes, jefes, zonas de trabajo, zonas de reuniones, cafeterías, etcétera, etcétera. Entonces, como nosotros en un espacio que eran 300 metros en blanco, podíamos ubicar a estas personas. Entramos en un proceso de análisis, de entendimiento del espacio, cómo entra la luz, cómo se mueve el viento, cómo se van a mover estas personas también, dónde debe ir cada uno, y lo que se decidió en ese proyecto principalmente es democratizar la luz, que todos los perímetros estén libres, que las 45 personas tengan acceso por igual a la luz y al viento, y a partir de ahí ir ubicando estos otros espacios que tienen sus propias relaciones. Cada jefe controla grupos de 8 personas, el comedor necesita una circulación especial, el gerente quiere entrar por su lado, etcétera, etcétera. Un poco la forma en la que entendemos los interiores, que yo creo que la palabra interiores, al menos si se la aborda desde un sentido muy estético o superficial, puede ser muy cruel. Yo preferiría decir que son proyectos de arquitectura en interior, que son proyectos que resuelven espacios a través de elementos o estrategias materiales principalmente. En ese proyecto se utilizaron tableros laminados, porque era un poco la exigencia del cliente, y asimismo nos facilitaba el montaje en poco tiempo y dar una estética que se intentó negociar con los clientes que eran un banco, que suele ser un poco difícil. Luego hicimos otro proyecto que se llama Fibras Orientadas, que era un proyecto pequeño que se hizo en la pandemia, que proponía un espacio muy flexible, un espacio que pueda mutar, que pueda cambiarse con un elemento que tenga estas características, una mampara que te permita tener espacios separados o a partir de estas aperturas tener un solo espacio a nivel ambiente y, y claro, que sea un espacio controlado de 40 metros, pero que no entren más de 8 personas. Luego entramos a este otro proyecto que se llama Doméstico, que era cómo nosotros ubicamos cama, cocina, closet, comedor, escritorio, bar, en un departamento de 25 metros cuadrados. Entonces, lo que se hizo fue lo mismo, hacer un análisis del espacio, entender por dónde entra la luz, las posibilidades de apertura. Un poco lo que creemos nosotros es que la arquitectura se tiene que redactar, se tiene que dibujar y se tiene que descartar también. Entonces, presentamos un montón de posibilidades en las que fuimos descartando por qué la cama se puede abrir así, por qué no se debe abrir así, por qué el closet tiene que estar de este lado, por qué la puerta puede estar de este otro lado. Y finalmente resultó en algo. Y eso es algo también importante en la forma en la que nosotros entendemos los proyectos, que los proyectos resultan en algo. O sea, no nacen desde un sesgo, si bien entramos a los proyectos con ciertas sugerencias materiales y formales, los proyectos son resultantes de un proceso. En ese caso, resultó en un mueble que condense todas las actividades y que se abre y se cierra de la forma en la que está terminado. En tu proyecto La Casa Nueva, que es una solución de vivienda estacionaria y portable, quería preguntarte cómo nace este proyecto. ¿Fue experimental? ¿Fue un encargo? La casa nueva es un proyecto nuestro, o sea, cookie mío. Es de nuestra autoría, junto con María José, y es de nuestro uso cookie mío. O sea, inicialmente nace como, y en este punto creo que es importante ser súper honestos, es un proyecto que se pensó como eso, como una vivienda portable, que al final sí lo es, pero lo pensamos nosotros, o mejor dicho, lo idealizamos nosotros como una extensión de nuestra casa o de nuestra oficina que se iba con nosotros en el carro. Nosotros tenemos una vida, digamos, dentro de lo estructurada que es, algo nómada,
viajamos mucho haciendo fotos, armamos una agenda y recorremos el Ecuador, que es pequeño, fotografiando proyectos. Entonces, pensábamos que esta extensión podría acompañarnos. Lo cierto es que proyectamos la casa nueva, que es una adaptación al carro, a la camioneta, con 6 metros cuadrados a disposición en los que pusimos una cama de 2 plazas, eh, una cocina pequeña, un baño seco y estanterías. Finalmente, el proyecto no lo usamos así. El proyecto hoy está en un predio en Mindo, que es un bosque húmedo en Ecuador, alquilándose por Airbnb y punto. Porque realmente fue súper difícil el sistema. O sea, anclarlo a la camioneta, trasladarlo, desmontarlo, nos quedamos tubo abajo una vez con el camper, con la casa nueva, cambiar la llanta. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que nuestra vida es tan cansada y tan agitada viajando, haciendo fotos, que esto nos iba a cansar más. O sea, nos iba a desgastar más físicamente. Lo cierto es que el proyecto cambió su uso. Hoy es un alojamiento y se alquila y la gente le gusta porque es una especie de camping un poquito diferente. Pero el proyecto pretendía eso, una vivienda en movimiento que te permita, en función de dónde te ubiques, disfrutar del lugar. La casa nueva hablaba de esta como carencia de límites en los que los 6 metros cuadrados, por las propias aperturas de la cabina, se convertían en infinitos. Si yo me parqueo al pie del mar y abro todas las puertas, pues los 6 metros cuadrados realmente no son, sino son kilómetros enteros de arena y mar, por ejemplo. Que realmente funciona así, es una experiencia súper chévere. Y lo que nosotros hicimos fue, porque luego hicimos una van también que se mueve, y luego hicimos esto de doméstico, que es totalmente estático, pero al final son proyectos muy compactos y flexibles. Las decisiones en la casa nueva fueron tener en el interior la menor cantidad de elementos movibles. O sea, la cama es siempre fija, a diferencia de la Dodo Van o de doméstico, que la cama se despliega. La cama es siempre fija, la cama genera, a partir de esta plataforma en la que está puesta, un closet, que era importante para las personas que iban a vivir ahí. La cocina también está siempre a la vista y un baño seco. Utilizamos una estructura que eran pórticos de madera en un sentido y en el otro sentido unas varillas roscadas para unir estos marcos. En esas varillas roscadas se suspenden los escritorios, que funcionan como desayunador también o como escritorios, y se suspenden todas aquellas cosas que necesito colgar, como armadores, cosas de la cocina también, porque en la cocina también hay varillas, etcétera, etcétera. Em, y eso con la casa nueva. Por ejemplo, aciertos, pensaría, o mejor hablemos de las cosas malas, que creo que también está bueno. El uso de la madera, por ejemplo, creo que fue un desacierto. Eh, Realmente fue un proyecto experimental, como tú lo dices. El no saber de primera mano cómo se comportan los materiales o los objetos en el movimiento. Entonces la madera sufre mucho cuando se traslada, por eso decidimos dejarlo siempre o en la mayor parte del tiempo estacionado, porque la madera empezó a sufrir mucho. eh, la madera a la intemperie, pese a que lo sabíamos, pudo más nuestro ego de arquitectos o de arquitecto y decidimos dejarlo a la intemperie. Finalmente sufre mucho la madera, demanda mucho mantenimiento, terminamos haciéndole como una especie de telón que la protege cuando está en desuso y el sol y el agua no la afectan tanto. Em, Eso. Y ya para finalizar esta sección de la primera parte de la entrevista, quería preguntarte qué estás haciendo actualmente. Hace un par de días atrás hablamos y me dijiste que iba a estar de viaje o hace algunas semanas, no lo recuerdo bien. Y luego Sí, vi fotografías en las que para llegar al proyecto muy interesante, ibas en canoa, ¿verdad? Que es sí, como una especie, no sé si así le llaman en Ecuador, no sé si me entendés. sí. Y eso, pues, ¿qué estás haciendo ahorita? Buena pregunta. Mira, yo creo que nuestro trabajo tiene mucho que ver con nuestra personalidad. O sea, el estar siempre como embarcados en nuevos proyectos, en nuevas cosas, en conocer gente nueva y nuevos amigos. Por ejemplo,
Justamente la semana anterior fue la Bienal de Quito, en Quito obviamente, e hicimos coincidir la agenda de fotos que armamos habitualmente en Quito con esa semana para conocer gente, vernos con amigos. Hicimos un montón de buenas relaciones, de buenas experiencias, almuerzos, salidas, más allá de la parte académica. Entonces, nuestro trabajo se basa en experiencias, en cambiar siempre los objetivos, pese a tener como un norte súper establecido, tener como pequeños proyectos que ir resolviendo. Y eso incluye la arquitectura, que dura bastante más que la fotografía, y la fotografía. O sea que la fotografía tiene encargos que duran normalmente no más de 2 semanas. Recibimos el encargo, entendemos el proyecto. Bueno, a nivel ejecutivo, hay proyectos que los venimos siguiendo años o meses por encargo de los arquitectos. Pero ya la parte ejecutiva como tal no dura más de un mes. Conocemos el proyecto, entendemos el proyecto, ejecutamos las fotos, revelamos, los arquitectos eligen, entregamos y difundimos. Y eso repetido por, pongamos un número, hacemos fotos en promedio 3 veces a la semana, eh, unos 100, 120 proyectos al año puede ser. Entonces, unos más complejos que otros, unos más grandes, más pequeños que otros, unos más lejos que otros, pero finalmente lo que nos permite esto es reinventarnos siempre, es estar siempre con nuevos objetivos. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Te diría que lo mismo que en los años anteriores, recibiendo encargos de fotos, emocionándonos siempre y cumpliendo con eso. A nivel arquitectura igual, siendo un poco más puntuales, este año nos ha tocado salir a hacer fotos, estuvimos en Bolivia bajo encargo fotografiando proyectos, estuvimos en Perú también, en la Amazonía del Perú, que creo que es un poco el proyecto que decías, que nos tocó llegar en vuelo hasta Puerto Maldonado, luego tocar una lancha para llegar al hospedaje y hacer las fotografías durante 3 días, y así repetidamente. En Guayaquil los proyectos son un poco más estáticos, digamos que la oferta de proyectos es un poco más rígida, son siempre viviendas. En la sierra hay muchos tipos, en la sierra del Ecuador. O sea, resumiendo un poquito el Ecuador para las personas que no conocen, las regiones son muy marcadas: la costa, que es el litoral, la sierra, la parte alta, y la Amazonía, y obviamente la región insular, que es Galápagos. En la sierra, los proyectos son mucho más diversos. Cada salida, que es una salida cada mes y medio de 10 días, en la que armamos agenda de fotos, eh, supone muchas experiencias. Nos vamos en carro, hacemos fotos a varios tipos de proyectos, alojamientos, proyectos urbanos, casas, fábricas. Tenemos la posibilidad de elegir los proyectos por los que salimos a hacer fotos. A nivel de fotos, pasan muchas cosas. La oficina da servicios de comunicación. A nivel de comunicación, estamos trabajando también con arquitectos o empresas afín en el mundo de la arquitectura, temas de comunicación, que tienen sus propios objetivos y su propio mundo, y eso lo podría decir Cookie mejor que yo, así que si la invitan a un podcast, chéverísimo. Y a nivel de arquitectura, con María José y con Melissa, que es con las arquitectas que estamos trabajando ahorita, estamos trabajando un proyecto de uso difuso, lo llamamos, no necesariamente mixto, en Manabí, que incluye vivienda, comercio y, perdón, que incluye vivienda, comercio, bueno, el comercio dividido en dos, en alquileres y en locales propios abajo, en Manabí, junto a la caja de luz, que casualmente es de otro dueño. Estamos trabajando también en un proyecto de oficinas que lo llamamos el Espacio Común, que es un proyecto de 70 metros cuadrados también, que resuelve el espacio a partir de un solo elemento, que alberga a las personas que trabajan, los archivos, funciona como mampara, un poco la forma en la que nosotros entendemos los interiores o la arquitectura de los interiores. Estamos por terminar de documentar la extensión de nuestra oficina. Nosotros hacemos oficina en la parte baja del lugar en el que vivimos. Hicimos una extensión de 10 metros cuadrados en tapial, en tierra, que, que supuso muchos riesgos y retos, y que al final parece que lo pudimos sortear. Estamos próximos a hacerle fotos, estamos preparando la información para publicarlo. Me surgieron dos, ¿Qué dos. más te puedo decir que estamos haciendo? Yo creo que en general la oficina
Dale, dime. Ups, tengo ahí como el internet todo extraño, pero quería preguntarte dos cosas. Mencionaba algo de la difusión de la fotografía y si son como bastante, están bastante presentes en Instagram y quería preguntarte si algún cliente ha llegado desde esa fuente hacia vos. Claro. A ver, un poco lo que decíamos al inicio. Creo que la oficina como tal entendió su relevancia en el 2016 con la inclusión de Cookie. Dos cabezas pensamos mejor que un arquitecto, un estudiante de arquitectura tirando fotos por ahí. Eso está claro. Y esta comprensión del ejercicio dio pauta a una ala de difusión súper fuerte en la oficina. Em, Hoy hay editoriales, y te voy a dar nombres. Agustina Cougeri, la editora de Arc Daily, por ejemplo, está suscrita a nuestro newsletter que envía proyectos. A través de Instagram, en su momento nos escribió Giulia Ricci, que era la editora de Domus en Italia. Francesco Dalcó, el editor de Casabella. Philip Jodidio, el director de Tasken, y gente del mundo crítico y académico y de publicaciones de arquitectura está por allí. Y está en Instagram y está en los medios. Y por eso nosotros sí intentamos ser súper rigurosos con lo que subimos y cómo lo subimos y cómo lo manejamos. Tenemos mucha presencia en redes relativamente. Yo creo que los 30.000 seguidores que tenemos en Instagram es suficiente para el mercado al que aspiramos, porque obviamente hay arquitectos que tienen el doble o el triple, hay fotógrafos que tienen mucho más, pero realmente para lo que nosotros buscamos, que es entender el objetivo a nivel personas que son arquitectos de ciertas edades con intereses específicos, o sea, arquitectos académicos que generen obra que quieran difundir o obra que pueda participar en concursos, etcétera, etcétera, estamos allí. O sea que en Instagram intentamos ser súper cuidadosos. Sin embargo, eso en un momento nos dio un montón de problemas, porque claro, llegaba gente, más allá de que sí llegan por Instagram, llegaba gente que quería estar en Instagram, que para nosotros es como impensado porque eso no se negocia. O sea, la red social Instagram para nosotros es nuestro medio de difusión académica, llamémoslo así, o inicialmente era un medio de difusión crítica, no era una red social, no era un espacio para nosotros hacer amigos o poner cualquier cosa. Entonces llegaba gente que más allá de necesitar o querer las fotos, quería salir en Instagram, en nuestro Instagram. Entonces nosotros realmente nunca negociamos eso, no le ponemos valor, entra en un proceso de juicio interno de la oficina de si un proyecto aplica o no y cumple con ciertas características. Si me preguntas cuáles son las características, al final son subjetividades. Es lo que yo como arquitecto pienso o nosotros como oficina creemos. Sin embargo, esa como rigurosidad de mostrar lo que se fotografiaba y no mostrar lo que creíamos que no se ajustaba ha ido cambiando. O sea que una vez más el tema de las fechas. En el 2016 era como recién graduado de arquitectura, la arquitectura es esto y esto no es arquitectura, entonces si eso no es arquitectura no lo subo a mi página, pero sí, o de hecho no le hacía fotos. Cuando empezaba no fotografía todos los proyectos. Yo elegía las cosas que hacía fotos porque eran las cosas que yo creía que estaban dentro de lo que podía hacerle fotos. Hoy, bastante más maduros, somos también bastante más democráticos y entendemos ya la fotografía como un ejercicio documental, es decir, todos tenemos derecho y ganas de tener un registro de nuestros proyectos. Entonces nos esforzamos por hacerlo igual de bien siempre, obviamente hay cosas que disfrutamos más que otras, pero asimismo somos bastante más flexibles en lo que se publica. Lo que hicimos, y esto también es mucho mérito de Cookie, es entender que la comunicación a nivel comunicación, no necesariamente de arquitectura ni de arquitectos, es bastante más extensa que una página de Instagram. Entonces, hoy nosotros como oficina manejamos un montón de medios y esto incluye la página web principalmente, el Instagram, incluye Facebook, tenemos un canal de TikTok o una cuenta de TikTok, tuvimos o tenemos en stand-by un canal de Vimeo. Entonces, entender un poco qué se pone en cada medio y qué puede salir en cada medio. Entonces,
Hay cosas que están destinadas a quedarse solo en Instagram, por ejemplo, porque la web sí que es lo más difícil de convencer. O sea que si tú revisas nuestra página web, en Hag, en fotografía, hay un segmento de reportajes fotográficos seleccionados, no deben haber ni más de 30. Que si hablamos de hacer 100 proyectos al año, en 6 años bien contundentes, hablamos de casi 400, 500 proyectos hechos fotos, y en la página web hay 30. Entonces, claro, es un poco de nosotros tener nuestros propios filtros de las cosas que se publican, en Instagram un poco menos, en TikTok, que sí tiene como un sesgo un poco más banal o algo bastante más superficial, sin caer como en estas tendencias un poco absurdas, nos da esta licencia de poner más cosas. Entonces, eh, es muy importante para nosotros la comunicación definitivamente, porque si nosotros no somos la matriz con la que probamos y la carta de presentación a nivel comunicación, es que no estamos aptos para trabajar con nadie esas cosas. Y eso es súper interesante también, porque como, digamos, yo como arquitecto o nosotros como grupo que hacemos proyectos o que hemos hecho proyectos, hemos tenido que ser nuestro propio cliente. Me explico. Hicimos el proyecto doméstico, por ejemplo, que lo hizo Juan Alberto Andrade más María José Vázquez, porque hemos decidido figurar como personas independientes, que contrató, entre comillas, a Hack Studio. Entonces Hack Studio le hizo las fotos, que al final soy yo mismo, pero la foto pasa por un proceso y las trabaja Cookie también. Entonces, ese ejercicio de documentar o de fotografiar nuestros propios proyectos, creo que es un ejercicio de madurez absoluta. O sea, el hecho de verdad comprender los proyectos, porque una cosa es lo que yo pueda entender de un proyecto, tú me explicas el proyecto, yo lo entiendo y hago las fotos. Otra cosa es de verdad comprender lo que yo mismo quise hacer. Entonces, ese ejercicio de fotografiar y con la responsabilidad que implica documentar mis propios proyectos, como te digo, es la madurez absoluta, porque termino el reportaje y me doy cuenta que me faltaron fotos, y son fotos que lamento no haberlas hecho porque son importantes para contar una parte del proyecto. Entonces, a partir de estos pequeños ejercicios, la fotografía es bastante más rigurosa en ese sentido. Intento que el arquitecto forme parte activa del proceso, que vaya a las sesiones, que hable, que haga recorridos, para poder entender bastante mejor el proyecto. Partiendo de estos ejercicios de fotografiar mis propios proyectos que me dieron a entender estas cosas. Ok, pasando a la segunda sesión, que no recuerdo muy bien si te hablé de ello, que son preguntas aleatorias para conocer un poco más de vos fuera No, tú me dijiste, del, pero veamos. de la vestimenta de arquitecto. Bueno, primera pregunta y un poco a A ver, golpe y a sorpresa. Si veamos. pudiera establecer una regla que todo el mundo tuviera que seguir, ¿cuál sería? ¿Hablamos de trabajo o no necesariamente de trabajo? Como por donde quieras agarrarlo. Una regla. em, yo creo que peco de sensible o de romántico, entre comillas, sin hablar de romanticismos de pareja o de cosas así, sino como a nivel moverte siempre a partir de los apegos o de las cosas que te gustan. Entonces, un poco adoptando las palabras de Jesús Granada, que era amor por la arquitectura o pasión por la arquitectura y pasión por los viajes, yo creo es que la regla es que no está permitido hacer cosas que no te gusten. O sea que si entramos nosotros en el plano de hacer cosas por compromiso o porque necesito específicamente algo, las cosas no van a funcionar. Y esa es un poco la regla de la oficina nuestra. Que la gente entre porque tiene intereses puntuales en lo que hacemos nosotros. Porque la oficina se mueve de una forma inusual, no siempre estamos, no siempre estamos activos, necesitamos gente que esté interesada en lo que hacemos nosotros o interesada por sus propios intereses. Entonces, pasión por las cosas, literalmente. Muy bien. ¿Qué saca tu lado competitivo? Todo, todo. Soy súper competitivo fuera de la fotografía y fuera de la arquitectura. Las pocas cosas que hago, intento ser siempre el mejor. Juego fútbol, quiero quedar campeón, quiero quedar goleador.
Hago fotografía y cuando empecé a hacer fotografías le dije a Cookie que tenía que ser el mejor aquí y afuera y se van construyendo paso a paso y esa etiqueta no la pondré nunca yo si soy o no el mejor, simplemente hago las cosas y entiendo el progreso del trabajo. Pero, ¿qué me hace competitivo? Nada, el simple hecho de que me gusten las cosas. Cuando las cosas me gustan, las hago. Soy bastante obstinado, no es la palabra, porque obstinado es hacer las cosas que están mal, pero digamos, hago cosas que terminarán o que intento que se hagan bien siempre y soy competitivo siempre, siempre, siempre. Bueno. Si pudiera volver el tiempo atrás y hacer una cosa diferente en tu vida, ¿qué sería? Una cosa diferente en mi vida, ¿qué sería? Ser futbolista, tal cual. No haber renunciado y cuando mi mamá me obligaba a ir a entrenar, no haberme escondido para no ir. Pero ese es otro capítulo. De ahí, ¿qué hubiese hecho en mi vida? No sé, creo que no he tomado tantas decisiones así como muy trascendentales, pero creo que no sé, tendría que pensar, esa está un poco complicada. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Y qué fue? Esa pregunta es buena y alguna vez también alguien nos invitó a escribir un texto sobre nosotros y era eso, o sea, que la oficina nuestra o que nosotros como profesionales hacemos siempre cosas por primera vez. Entonces, tenemos muchas primeras veces. Este año fue la primera vez que salimos a hacer fotos, por ejemplo. Este año fue la primera vez que hicimos un proyecto fuera de la ciudad a nivel de arquitectura, el proyecto Domésticos en Quito. Fue la primera vez, hay un montón de primeras veces, pero ahí ya te dije algunas. Creo que la última más trascendente a nivel fotografía es haber salido a hacer fotos, haber Salido salido a a Bolivia. nivel del país. Sí, haber salido bajo encargo, haber recibido un correo de una oficina de arquitectura que le interesó tu trabajo y que te dijo cuánto me cobras y organiza un viaje para que vayas tal fecha a 2000 kilómetros de tu casa a hacer fotos. Entonces, eso es una primera vez bastante importante para nosotros. Ok. ¿Qué valoras más sobre vos mismo? Buena pregunta. Yo creo que la mayoría de cosas que digo las digo como sin reflexionar mucho. Yo pensaría que intento ser generoso siempre. Habría que preguntarle a Cookie o a las personas de la oficina si realmente lo soy tanto, pero intento siempre como ser súper abierto. Intento porque no siempre lo logro y creo que tengo un carácter un poquito difícil pese a estar siempre como de buen humor, pero intento ser generoso a todo nivel, en el tiempo, dedicar tiempo y ganas a asuntos de otras personas, con los propios asuntos de la oficina y del trabajo, que mucha gente participe desde un sentido un poquito más estructurado, pero creo que el intervenir mucha gente es lo que ha hecho que esta oficina o esta práctica se enriquezca y que finalmente las cosas vayan progresando también. Hablando un poco de la gente, ¿cómo te acercas a otras personas? ¿Ha cambiado tu enfoque con el paso del tiempo? ¿Cómo me acerco a otras personas? Definitivamente, por ejemplo, en el año 2016 fui a Quito a la Bienal de Arquitectura y para mí hay como hitos en esta línea del tiempo que han marcado mi vida de fotografía. Y una de esas fue la conversación que tuve con David Barragán de Alborde, una oficina de arquitectura en Quito, en Ecuador. Y David se acercó a mí y me dijo, tú eres el fotógrafo, dale, mira, va a haber tal reunión en tal día para que vayas, salimos, nos hicimos amigos, conocí gente. Ese Juan Alberto de esa época era incapaz de hablarle a alguien. O sea, yo llegué a la Bienal de Arquitectura, el proyecto que fotografié ganó la Bienal de Arquitectura en el 2014, 2 años antes, había ganado un proyecto que había fotografiado, o sea que digamos estaba como en la esfera del trabajo, pero no estaba en la capacidad de acercarme a las personas. En esta Bienal, por ejemplo, del 2022, es totalmente diferente y en realidad todas las personas vamos cambiando siempre
Creo que soy súper introvertido al inicio, luego soy bastante extrovertido. O sea, que cómo me acerco a las personas. Hoy, hoy me acerco desde la satisfacción de hacer lo que me gusta y de estar orgulloso de lo que hago. Muy bien, eso sería todo, Juan Alberto. Gracias de verdad por tu tiempo. Lo agradezco una vez más. Bueno, Carla, muchas gracias por la invitación. Ya sabes, tienes que invitar a Cookie Sí, sí, y chévere, estamos en contacto. Ojalá les sirva todas estas cosas que se han dicho. sí, Cualquier sí. cosa nos pueden seguir en nuestra Instagram, Hackstudio, nuestra web es hackstudio.es y ya saben, cuenten conmigo, con nosotros para lo que sea. Planta Baja es un podcast creado por Carla Tejada. Gracias a Diga Wood por la producción musical de entrada y cierre, a Jorge Pavón por las piezas gráficas y a Juan López del Sol de Centroamérica.